Bien, buenas tardes. Creo que ya están todos, al menos los que se han registrado. Quería saber si me escuchan bien, si el audio está bien, si se ve la imagen. Doctor, se ve muy bien y se escucha bien. Sí, doctor. Ok, muchas gracias. La exposición se la enviaré al correo electrónico del doctor o doctora delegada, que tendrá a bien enviármelo por el chat para enviarlo más tarde y ustedes lo tengan muy aparte de la grabación. Hoy yo soy el doctor David Díaz. Hoy día vamos a hablar sobre hematopoiesis y sobre todo hematopoiesis en el anciano. La razón por la cual se estudia esto es por la creciente población vieja que hay en el Perú y en gran parte del mundo. Como ven, cuando yo era joven, la pirámide poblacional era básicamente de muchos jóvenes y pocos viejos. Para el 2015 ya más o menos había crecido y para el 2050 se espera que haya un equilibrio, ¿no? Que la parte vieja de la población sea casi igual a la población joven. Eso significa que cuando ustedes ejerzan, deben, y me sugiero, buscar algo asociado con la vejez, no con pediatría. Como curiosidad, introducción a esto, en el Perú solo existen registrados 102 geriatras para todo el Perú, 102. Pero que ejerzan en el Perú, por quienes se registraron y muchos se han ido al extranjero, no llegan a la treintena de geriatras. Es decir, hay un déficit de geriatras enorme. Y pues es un buen negocio para ustedes cuando tengan que escoger algo asociado a la geriatría. En el Perú casi no hay subespecialidades geriátricas. Por ejemplo, hay torrinopediatría, uropediatría, ¿no? También eventualmente aparecerán subespecialidades geriátricas. En este cuadro, que es el antiquísimo reporte de la OMS del 2007, pero no ha vuelto a emitir otro, fíjense, aquí habla de la proporción de anemia que hay en países desarrollados y en países en desarrollo. En países desarrollados,
Fíjense, los viejos mayores de 60 años, un 12% de ellos tiene anemia. Y en países en vía de desarrollo, es 45%, la mitad de los viejos. Eso como promedio a nivel mundial, ¿eh? La mitad de los viejos en el tercer mundo tiene anemia. Esa es la segunda razón. La primera razón es que hay muchos viejos. La segunda razón es que la anemia es mucho más frecuente entre los viejos que en otros grupos poblacionales. Va por ahí con las mujeres y gestantes. La encuesta NANES de los Estados Unidos decía ya en el 2010 que más o menos para ellos la definición de vejez es diferente, ¿no? Es mayor de 65 años. Decían, no, entre los gringos acá solo un 10% de las mujeres tiene anemia y un 11% entre los hombres, ¿no? No le crean mucho, no. Efectivamente, eso se condice con la población del primer mundo que tiene anemia, entre los viejos. Pero sí para ellos quedaba claro que la anemia era más frecuente mientras más viejos se era. Es decir, entre los gringos mayores de 85 años se duplicaba esta prevalencia. Esta es una tabla europea, de un estudio europeo, para demostrar este concepto, esta noción, ¿no? Mientras más viejo se es, más anemia se tiene. El problema ya empieza a partir de los 60, se exagera en los 70 y alcanza su mayor problemática a partir de los 80 años, ¿no? En el Perú, ¿cómo es el asunto? El último estudio que se hizo a nivel nacional es del 2016, ¿no? Que se publica en el 2016. Y en esa época, el estudio nacional, para que vean que en el Perú sí se hace estudios nacionales, porque muchos de ustedes están acostumbrados, no tengo estadísticas nacionales en el Perú, no. Mentira, sí las hay. No de todo, pero sí las van a encontrar. Decía que la prevalencia de anemia entre los viejos en general es del 23%. Pero si solo se seleccionaba a los viejos que están hospitalizados, la prevalencia varía entre 42 y 76%. Esa es una gran peculiaridad de este tema. La anemia no solamente es más frecuente entre los viejos, sino que es más frecuente entre los viejos hospitalizados que entre los viejos no hospitalizados. Es decir, y eso incluye también a las casas de reposo cuando digo hospitalización, internamiento, hospitalización. Es decir, si ustedes se aburren de sus abuelos, de sus padres, muchos de ustedes lo van a hacer, y los depositan en estas casas de reposo, que es un complejo bastante caro en el sur de Lima, pero bueno, en estas casas ya peores, ¿no? En las que no, que agarras una casita vieja y la conviertes para un viejito, esos son horribles, pero en fin. El solo hecho de que ustedes dejen al viejo de su familia hace que el paciente tenga mayor probabilidad de hacer anemia. Casi fijo, es casi fijo. Esto se condice, ahora no es propio solo del país, fíjense acá arriba en la tabla, donde se hace una copia de una serie de estudios, ¿no? Donde se incluyen todos en pacientes. Bueno, estos niños no paran de entrar, no pueden entrar todos de una vez, con su cartelito ahí de que se unen a la sesión. Aparece y desaparece, que no tienen una hora de entrada fija. Si se dan cuenta, entre los viejos mayores
hospitalizados, ¿no? Acá dice, en el norteamericano, el 24% hace anemia, y en este otro estudio, en una casa de ancianos hecho en ARTS, ese es un estudio también norteamericano. No tengo forma de bloquear estos cartelitos de los niños que llegan tarde. Dice que el 48% de los viejos hicieron anemia estando en una casa de ancianos, ¿no? Para que vean que no son cifras disímiles de las peruanas. En su universidad no está ajena a esto. Ahora, fíjense que no todo el mundo lleva geriatría, ¿no? Es una gran crítica a la currícula de muchas universidades. En la tuerquita, a ver, En ajuste de notificaciones, doctor. ajuste, mis ajustes. Altavoz, notificaciones. Ajá, muchas gracias, doctora, por esto de aquí. Volviendo al tema. No hay en todas las universidades el curso de geriatría. Se suele subdividir. Y en otros ni siquiera se enseñan. No viene al caso, pero al 2016 se enseñaba el curso de geriatría solo en 3 facultades en el Perú y en forma fragmentada en tan solo 8 facultades a nivel Perú. De las 50 y pico que había en ese momento. No era una desgracia, no se presta atención a esto. Pero bueno, en el caso de ustedes, este es uno de los tantos estudios que se hacen en el Perú con buena voluntad, que donde evaluaba la prevalencia en un hospital, ¿no? Decía, miren, la prevalencia de los viejos con anemia es más o menos del 50%, 40 en varones y 26 en mujeres. Destaco de este estudio la parte donde dice que la anemia de grado leve se relaciona con el sobrepeso y la obesidad. Eso está en función a un mito muy frecuente. ¿Cómo va a tener anemia si está gordito? O dice, ¿cómo va a tener anemia si está con chapas o se le ve con color? Lo cual es un mito muy difundido, ¿no? Ni la gordura ni la flacura tienen nada que ver con la anemia. Y la presencia de chapas, rubor, tampoco. Eso no tiene que ver con la anemia. En este otro estudio, el NGCR y el RESTOR, se evaluaron en viejos que están en su casa y que están internados, los dos en Estados Unidos. Cuando están en su vivienda, es el NGCR, que decía, miren, acá entre los viejos, acá gringos, no es que haya sido una gran población, pero una población importante. Encontramos que la mitad de ellos, entre gringos, tenían anemia. Pero si se hace exclusivamente en hospitalizados, la proporción de anemia por lo menos sube 1/3 de los casos, ¿no? Finalmente, este otro estudio se hizo en Lima,
es ya antiquísimo, pero también forma parte de esos estudios que no son nacionales y tienen buena intención, ¿no? Donde también se encuentra que la proporción de adultos mayores con anemia rondaba el 30%. En resumen, la primera pregunta de por qué se estudia esto es porque es muy frecuente que haya cada vez más viejos, que la anemia es más frecuente en viejos que en otros grupos poblacionales, excepto de las gestantes. Porque mientras más viejo se es, más riesgo de anemia se tiene. A los 70 años es más o menos 20% y a los 80, 60%. Y lo cuarto y último, y les diría que casi eso es lo que probablemente yo vaya a preguntar, es más frecuente la anemia entre el viejo que se hospitaliza o se interna que entre el viejo que vive en la casa. Mucho más frecuente. Es una anemia que se instala rápidamente. Yo tengo 82 años, mis hijos se aburren, me dejan en una casa de reposo. Yo entro con 13 de hemoglobina y llego a 11 en un promedio de 2 semanas. Así yo esté comiendo mi medicación y todo lo que ustedes quieran. Si me llevan a Estados Unidos, es el promedio de 2 semanas. Esto es en general un estudio que se hizo para evaluar el impacto de la anemia. Porque uno puede decir, ya bueno, pero desde el punto de vista económico, ¿qué importa que un viejo tenga anemia o no tenga anemia? Para esa de ahí, en parte se responde con esto. Un paciente con anemia ferropénica en el Perú le cuesta al Estado, sea joven, sea viejo, más o menos 116 soles. Yo dirá, pero no es mucho, no es caro. Es igual que los médicos dicen, anemia ferropénica, dale sulfato ferroso. Yo no estudio más, eso es, no, son ceras. Sin embargo, 116 multiplicado por toda la población anémica de ese tiempo, salía una cifra de 3.300 millones de soles al año, solo para tratar anemia ferropénica. 3.000 millones de soles. El presupuesto, y esto fue en el año 2012, el presupuesto del CIS para el año que terminó, en el 2020, con pandemia y todo, llegamos a 60 millones por año. 60. Fíjense el enorme impacto que tiene tener, o lo caro que consiste en tratar anemias. Hasta allí la primera parte. Les he explicado cuál es muy probablemente la pregunta. ¿Alguna duda o pregunta que tengan ustedes? Bien. Hematopoiesis en los viejos. En mi época decían que existía la anemia del anciano. Se decía, ¿no? Incluso figuraba en libros de renombre, como Harrison, busca la 7ª edición y la 8ª que yo leí. Me decían, ¿no?, que la anemia de los ancianos se esperaba que tengan un promedio de 11 hemoglobina, ¿no? Así tal cual. Pero luego se dieron cuenta que era un error y cambiaron el nombre de anemia del anciano por anemia en el anciano. ¿Por qué es tan frecuente? Entre otras cosas, por una cuestión fisiológica. Celularidad de la médula ósea disminuye. ¿Qué es esto? Acá coloco la médula ósea. Como ustedes recordarán y sabrán por estudios de embriología, cuando uno nace, todos nuestros huesos son cartílagos y dentro de cada cartílago hay médula roja, médula ósea productora de sangre. No hay huesos en sí. Es decir, al inicio, en el recién nacido, todos los huesos, el 100%, son médula ósea. Conforme uno va creciendo y envejeciendo, cada vez necesita menos sangre y esa médula ósea va a ser reemplazada primero por tejido óseo como tal, ya no cartilaginoso, y luego por la médula ósea amarilla, que es la médula ósea roja que dejó de funcionar. De manera que la celularidad
hematopoyética, la médula ósea roja, el tuétano del pollo, disminuye y alcanza en los adultos el 40 al 70%, más o menos. Y a partir de los 60 años es normal que baje hasta un 30 o 20%. ¿Por qué hay esta disminución fisiológica? Al inicio, porque necesitamos crecer, necesitamos gran cantidad de sangre. Durante nuestra vida adulta, porque necesitamos hacer mucha actividad y necesitamos reproducirnos, tenemos una regular cantidad de sangre. Pero para la naturaleza dice, a partir de los 60 años, tú ya no vas a crecer, no te vas a reproducir, con algunas excepciones. Pues no necesitas tanta sangre, y por eso tienes menos médula ósea. Ahí está entonces disminución fisiológica de la cantidad de médula ósea roja. Esto es una médula ósea de un paciente adulto joven, bueno, una mujer. Tenía, si mal no recuerdo, 40 y pico de años, 42, 43 años. ¿Qué me interesa que vean aquí? Que hay montones de células de diferentes colores, formas y demás. Pero vean acá arriba este hueco, ¿no? Este hueco es un hueco de grasa. La celularidad de esta médula ósea vista de esta forma es más o menos un 70%, un 30 o menos por ciento es el hueco de grasa. En cambio, esta es ya de un adulto, tenía 55 años. Fíjense que ya predomina más los huecos y no hay tanta celularidad como en la anterior. Y la que van a ver era de un abuelito de 78 años. Donde ven que casi no hay células, ¿no? Lo que ahí predomina netamente son los espacios en blanco, que es el tejido adiposo, mesenquimal, cualquier cosa que no sea la médula roja. Eso sí se puede observar en un mielograma. Eso no significa que el viejo tenga derecho a tener hemoglobinas más bajas. No. El viejo debe tener la misma hemoglobina que un joven cuarentón, treintón. La hemoglobina sí varía con la edad, pero a partir de los 10 a 12 años se debe quedar para toda la vida en 14 más menos 2. Los viejos deben tener esos mismos valores normales. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Bien. El segundo gran problema... Sí, doctor. La hemoglobina que tendrá de 10 a 12 años ya no va a variar, o sea, la que tengamos esa edad va a ser la que tendremos para toda nuestra adultez, o... Sí, exactamente. Entre los 10 y los 12 años, la mayor parte de los seres humanos ya adquiere para siempre la hemoglobina, siempre y cuando sea sanito. Si a los 12 años yo tengo, por decirlo, 14,5, ese 14,5 se quedará toda la vida. Que lo puedo subir más porque, no sé, practico deporte de manera profesional, porque me voy a vivir a hacer ropa, lo podré subir más. Pero si elimino esa causa, siempre seguirá siendo 14,5. Lo puedo bajar si es que hago dietas, me enfermo de algo, pero si me recupero, voy a subir ese 14,5. Es un valor muy constante a lo largo de la vida del ser humano, hasta que tenga 100 años. Muy bien. Otro enfoque. Un error frecuente de los médicos al terminar medicina es creerse la teoría que les enseña. En hematología, en pregrado, el error más frecuente que nos acompaña a muchos colegas es cuando le dicen, ¿cuál es el estudio de este paciente con anemia ferropénica? Entonces yo pienso porque
Este paciente, este viejo, tiene 70 años, tiene anemia ferropénica y trató la anemia ferropénica. Es decir, el médico sale pensando que solo un paciente tiene un tipo de anemia y necesita un solo tipo de tratamiento. Y eso no es cierto. Eso existe en el mundo de la teoría, que les enseñan en forma fragmentada, ferropénica por allí, B12 por acá, frijolico por acá, pero no. En los viejos, también los adultos, estas clase no es de adultos jóvenes, en los viejos, no menos del 40% viene con 2 anemias a la vez. Y si está hospitalizado, se espera que hayan 3 o 4 anemias a la vez. Es decir, yo viejo, tengo 72 años, estoy hospitalizado. Entonces yo tengo, no sé, 8 de hemoglobina. Voy a tener, por decirles, anemia por enfermedad crónica, más anemia ferropénica, más deficiencia de ácido fólico, más una anemia aguda, por decirles. No piensen que un paciente igual una anemia a un tratamiento. Si piensan así, van a tratar mal y el paciente, y eso sucede, el paciente piensa, no me mejoré de la anemia, es una anemia crónica, ¿para qué me trato? No. Es de lo que nos corresponde. Fíjense que en los viejos hay un estado de inflamación crónica. Un poco más adelante recalco esto que les voy diciendo, todos los viejos sanos y enfermos, gringos y negros y cholos y demás, tenemos un estado de inflamación crónica que se exacerba a partir de los 60 años, muy marcado. Esta inflamación crónica, que no se sabe el por qué, va a producir que el riñón se comporte con una menor producción de eritropoyetina y a esto se conoce como una proclividad, tendencia, facilidad a hacer una anemia por enfermedad crónica. Sin que haya una falla renal marcada. A eso se le puede sumar que el viejo puede tener una deficiencia nutricional porque es pobre, es jubilado, no le interesa mala comida, creencias y cultura. También te dan 2 anemias. Esas dos van casi siempre de la mano en los viejos, casi siempre. Y es posible que en los viejos también tengamos un problema de anemia clonal. Cuando yo diga clonal, es una anemia neoplásica de las que van a estudiar. Y entonces tengo una anemia de 8, pero que refleja un estado inflamatorio, refleja una deficiencia de hierro, por ejemplo, y refleja un cáncer por allí. Y si yo solo doy hierro, pues no le voy a hacer nada, no voy a curar. Eso lo vamos a ver en el grupo de prácticas cuando resolvamos hemogramas. Aquí viene la segunda pregunta que probablemente yo planteé, que ya les escogerán a ustedes. ¿Y qué tipo de anemia es más frecuente en el viejo? Ahí depende. Depende si estoy hablando de un viejo con plata en los United o estoy hablando de un viejo sin plata en el Canevaro de aquí de Lima. Depende si el viejo está en su casa, depende si el viejo está internado. En general, la clasificación que más suelo usar es la que distingue viejo hospitalizado del no hospitalizado, no tanto del país de donde venga, que también existe. Si estoy hablando de viejos hospitalizados a nivel mundial, la anemia por enfermedad crónica es la más frecuente, seguida de la ferropénica y otras que ya no vienen. Me interesa siempre saber el primer lugar. ¿Qué les puedo preguntar? ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia en pacientes hospitalizados? Enfermedad crónica. Y en no hospitalizados es la anemia nutricional, no por enfermedad crónica, que también la hay, pero no es la más importante. Es más, dentro de la anemia nutricional más frecuente en los viejos no hospitalizados, destaca la anemia ferropénica. Esto que acabo de mencionarles es lo que usualmente suelo preguntar y usualmente se hace un trabalenguas e incluso me hacen reclamos. Y usted dijo, vuelvo a repetir,
Si yo les pregunto cuál es la causa más frecuente de anemia en hospitalizados, anemia por enfermedad crónica. Causa más frecuente en no hospitalizados, el que está en su casa, nutricional. Y dentro de las nutricionales, la anemia ferropénica de lejos. Segundo lugar de 12, pero eso no me interesa, me interesan los más frecuentes. ¿Entendido? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? El año pasado me recomendó... Sí, dígame. No, que todo claro, doctor. Ay, no. El año pasado, bueno, es solo un recordatorio, porque casi todos los años siempre hay alguien que se queja, me dice, no, doctor, usted mire esta filmina, acá usted la puso, ¿no? También dice enfermedad crónica en no hospitalizados, pero yo específicamente pregunto por la más frecuente, por el primer lugar, que sería nutricional, 2 puntos, ferropénica. No porque si es el segundo, el tercero, no, solo los primeros lugares. Ojalá que no haya ese problema este año. Eso es en cuanto a tipos. La otra son causas o enfermedades asociadas a la anemia en los viejos. Anemias por inflamación crónica. Usualmente el médico dice, anemia por inflamación crónica, artritis, lupus, chicha, eso no es frecuente. No es frecuente, ni siquiera en los viejos es lo más frecuente. Lo más frecuente es esto, fragilidad. Cuando hagan el síndrome de fragilidad o de anciano frágil, que forma parte de los síndromes geriátricos, ahí van a ver que este síndrome produce anemia por enfermedad crónica, que es un anciano frágil. Una cosa es que yo tenga 80 años, pero sea capaz de ir a cobrar mi pensión, sea el viejito hablador que repite la historia todos los días, come por su cuenta, vive por su vida. Eso es un viejito no sano. Pero si están enfermo, hay ciertos viejitos que dicen, no, ya para qué salgo, mejor que me traigan la pensión acá, mejor pido menú, necesito que alguien me ayude. Eso va haciendo el anciano frágil, que ya no puede valerse por sí mismo por X razones. Y la otra son las úlceras crónicas. También otra enfermedad que cursa con anemia en el viejo son los neoplasias no hematopoyéticas. Colon y estómago. Estómago y colon es más frecuente en la población adulta joven. En los viejos cobra importancia, sin ser el más frecuente, próstata y también mama. Trastornos endocrinológicos. No es la causa renal lo más frecuente, sino el problema de tiroides y de diabetes. Tiroidismos, hipo o hiper y diabetes mellitus tan frecuente producen anemia. También puede ser por pérdidas de sangre, de donde destaco esto del uso de antiagregantes. Cuando yo era joven, me decían, no, hay que darle aspirina desde los 50 años, porque le va a proteger de derrames, chichimil. Hace poco más de 7 años salió el estudio que decía, no den aspirina, porque no protege de nada, una serie de cosas. Y dentro de ellas está que si se da aspirina porque dice que tiene un rol protector, que no lo dudo, pero por el contrario, aumenta en los viejos el riesgo de hemorragias digestivas. Si yo le doy a mi abuelita de 80 años, tómate tu aspirinita porque no lo necesitas, pero bueno, porque dice ahí que es bueno darle, ¿no? Aumentan el riesgo casi 7 veces, ¿no? Y es muy más o menos frecuente. También es posible encontrar anemia en pacientes que tienen hepatoesplenomegalia por cualquier otra razón, y bueno, una lista ahí que continúa. De esta tabla voy a preguntar algo. Sí, que las enfermedades, una de las enfermedades más importantes en nuestro medio que causan anemia o se asocian a anemia es la diabetes y los tiroidismos, hipo o hiper.
Pero doctor, yo tengo diabetes controlado, tengo mi hipotiroidismo está controlado, tan genialmente controlado que ya no tomo pastillas. Igualito tienes anemia. Por eso es importante. En el anciano también cobra relevancia los fármacos. Primero porque hay muchos fármacos que no los necesita y tienen efectos adversos. Por ejemplo, el más conocido es el uso innecesario de suplementos de calcio. No hay viejito que le diga, uy, para la osteoporosis, recéteme calcio, el mejor calcio que usted conozca, ¿no? Y el comer y las farmacéuticas se aprovechan y crean adefesios de calcio. No tiene ninguna utilidad en su vida. La vitamina D. El calcio que tiene que ver con anemia. El calcio bloquea la absorción de hierro. Doctor, el magnesol, que hay otro viejito que lo para promocionando. No, el magnesol es bueno, sí, me han dicho que es bueno, es genial, me sentir mejor. Tampoco así. Comer 5 magnesitos te da todo el magnesio que necesitas en la vida y de ahí no. El magnesio, ¿qué tiene que ver con la anemia? El magnesio, como magnesio, bloquea la absorción de hierro, por ejemplo. Ah, no, doctor, yo tomo medicina natural, mire, yo me tomo mi tocosh y no me duele nada. Los que han probado el tocosh es cochinado. Yo no digo que no tenga propiedades inflamatorias, solo que la gente piensa que porque es remedio natural, ya lo puedo usar como me dé la gana, ¿no? El tocosh es bloqueante de D2 y bloqueante de hierro. Hay que saberlo usar juiciosamente. Y si el viejo tiene plata, va pues con el chino y le dice medicina china, ginkgo biloba, ¿no? Ese defecto tampoco sirve. Eso es más fantasía. O el médico que en el CISOL o en estas clínicas de mediano pelo le receta pastillas por estar, ¿no? Doctor, tengo gripe, toma levofloxacino, no tengo diarrea, la pobre floxacina, ¿no? El levofloxacino bloquea la absorción de hierro. Es un enorme, potentísimo bloqueante. Doctor, mire, a mí me han recetado, o me viene el paciente, no elijo, doctor, tiene una receta de Ensure para llevarle a mi viejito, porque no lo puedo ver, pero expresar mi cariño, ¿no? El mejor para los viejos y el comercio, no, Ensure Advance es para los viejos, ¿no? Este está especial para los viejos. Mentira, eso tampoco sirve. Si se fijan en la lata, esta fotografía es de la lata del Ensure. ¿Cuánto de hierro tiene? Está en la sección trazas, minerales, cenizas. No nos sirve. El propio fabricante, debajo en la lata, dice, este producto no se reemplaza la alimentación, no es un sucedáneo de la leche y demás. Y no se recomienda su administración con otros medicamentos, incluyendo suplementos de hierro. No sirve como postre. ¿Para qué sirve el Ensure? Para engorde. Para eso se desarrolló el Ensure. Paciente que no quiere comer, le das Ensure, engorda. Otras cosas que subas de peso, otras cosas que subas de hemoglobina y otras cosas. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Bien, supongo que la mayor parte ya está casi por dormir, la exposición es muy larga. Voy a terminar con esto de las costumbres o Doctor, peculiaridades. Sí, dígame. doctor, aparte de todo lo que mencionó, estarían los tanatos, los fitatos y todo lo que interviene con la absorción del hierro, ¿no? Y, y, Por y si, y supuesto si que sí. Y si fuera un paciente que tiene, no sé, una gastritis y toma no sé, o los inhibidores de la bomba de protón, los antiácidos, un tratamiento para ellos no sería por vía oral, ¿no? Y la vía endovenosa no afectaría también o no habría ningún problema. Sí, o sea, sí, pues es muy frecuente que se recete omeprazol a diestra y siniestra, ¿no? Más de 6 meses, con el riesgo de trastorno hidroelectrolítico que lleva. ¿Y qué se hace en esos casos? Porque hay viejitos que lo necesitan de por vida. Eh, una recomendación, no estoy en la clase de ferropenia, nunca usen sulfato ferroso. Eso es caca. No usen.
salvo porque sea ya súper recontra indigente y no tenga nada más, ni una china para comprarse lo más civilizado. No lo use. Hay otros productos sí un poquito más caros, pero valen un sol 20, estamos hablando de sol 20, sol 10, no son tan caros ya. Antes sí eran bien caros, bajaron. Pero específicamente con lo que me dices, hay presentaciones que así se tome su omeprazol, más ranitidina, más milanta, sí se pueden absorber, que son las presentaciones semínicas. En el Perú hay tres presentaciones semínicas más o menos difundidas. Uno de ellos se llama Forticao, la segunda es hierro en ovolbúmina, que es o hierro o ferón, o ferón o ferín. Y hay uno tercero que se me va de la mente ahora. Son tres presentaciones que sí se pueden dar en este tipo de pacientes o, en su defecto, por vía parenteral, ¿no? Pero el resto no hay que tener mucho reparo en dar. Eh, con la dieta y viejos. Los viejos tenemos cierta sazón diferente. Muchos viejos, por no tener saliva, porque aparece serostomía fisiológica, porque en nuestra lengua se van muriendo las papilas para lo dulce y por eso los viejos preferimos lo amargo. Reprueben la comida que a un viejo le gusta. De 80 años van a notar que su sazón es absolutamente diferente, es imposible que sea igual que un adulto joven. Eh, y por una cuestión ya de costumbre, tienen otra dieta. Y la dieta pues influye mucho y el médico lo único que le dice, señora, a su papá, dele de comer bien, ¿no? Una sopa espesa, dele comer carnes, dele de comer lentejitas, y una cosa así, no especifica, no aterriza en el idea. Entonces la señora, pues, va y escucha radioprogramas, o estos programetes que hay con alguna nutricionista caída del palo. No todas, pero la mayor parte a las vecinas. Dice, no, sí, dile lenteja, prepare unas cosas que el viejo no va a comer y que no tienen mayor nutrición. En fin. Y acá hablo un poquito de esto de la dieta en los viejos, aunque aplicable para todos. Fíjense, estas son tablas peruanas. Ni para hablar que digan gringas, ustedes pueden acceder a ellas, son de uso gratuito. En el site del INS, Instituto Nacional de Salud. ¿Qué dicen las tablas? Fíjense, lo que más hierro trae es la sangre del pollo. Sí, hasta ahí coincidimos. Luego viene el vaso. Sí, aunque el vaso es bien feo, pero bueno, es posible que alguien lo tome. Y de ahí baja bastante con las rellenas, que son sangre embutida. Y el pescado, solo el bonito. Un producto es bueno con hierro cuando trae más de 5 miligramos por 100 miligramos del producto. Hasta ahí entran los únicos que tienen hierro. Caldo de cabeza de res, la gente pues piensa que es una maravilla, ¿no? No sirve, son los calditos, los camarones, los mariscos, no tienen valor desde el punto de vista anémico. Pechuga de gallina tan sobrevalorada, a los viejitos les encanta comer la pechuga porque es más caro. No sirve, el pollo no sirve para el suplemento de vitaminas y minerales o preventivo de anemia. Otros pescados que no sea el bonito, pues no me gusta, doctor, el sabor del bonito es feo porque pues, medio fuerte, ¿no? Yo tengo plata y me compro cojinote, me compro, ¿qué más hay? Lenguado. No, los pescados de carne blanca no sirven. No tiene utilidad. Igual que el pescado de carne de río, de la selva, diamante, paiche. Está bien para el gringo, pero eso no tiene utilidad nutricional. Solamente los 4 que ven, contaditos con el dedo de la mano. Doctor, ¿y el hígado? Pues no, sí, el hígado está igual que en el bajo. Y en el caso de los vegetales, el problema es peor. Mucho, mucho peor. El vegetal que más hierro trae, porque trae un montón de hierro, es la maca y la muña.
Muy pocos deben conocer lo que es la anemia. Pero si se dan la molestia de ir al WOM, van a encontrar en la sección de filtrantes té de muña, ¿no? Es un olor bastante agradable. Bueno, pero y nadie come por maca, no se puede comer la maca, ¿no? Pero doctor, yo he visto que hay maca en polvo. A ver, come más de una vez. La maca como polvo es francamente difícil de consumir. En mi opinión, un poco desagradable, pero sí es posible. Pero la muña nadie sí la puede comer más allá del tecito. La alfalfa. Doctor, yo me voy al mercado aquí, el mercado número 1 aquí, y le digo a mi juguera, ahora que han abierto los mercados, yo quiero un extracto para la anemia. ¿Qué tiene el extracto para la anemia? O mi mamá me prepara el extracto para la anemia, ¿no? He hecho un montón de menjurjes horribles, mientras más feo y pútrido, mejor piensa la gente. No, eso no sirve, los extractos no sirven. Ustedes deben salir al menos de este curso, diciéndole a los demás a voz en cuello, no usen extractos, eso no sirve, eso es cochinada. Luego se toma finca cola, es lo mismo, tiene lo nutricional igual. La alfalfa, pero doctor, tiene 5.4, usted ha dicho que el punto de corte es 5, tiene 5 miligramos por cada 100 miligramos de alfalfa. Los que han criado a conejos, ¿saben cuánto es 100 miligramos de alfalfa? Es un ramazo, nadie se toma un ramazo de alfalfa. Y 2, para que el ser humano le extraiga el hierro de esta alfalfa, se requiere de una digestión de 72 horas, algo que el ser humano no mide. Es decir, la alfalfa, como dijo la doctora, es rica en fitatos, que bloquean la absorción de hierro, de B2 y de todas las vitaminas, incluyendo calcio, cobre, zinc, etc. No sean cochinos, no comen alfalfa, eso es contra natura, salvo que quieran bajar de peso. Las lentejas, pucha, y a mí me han dicho las lentejas y me tienen podrido con la lentejita. No, pues, 100 miligramos de lenteja, ustedes, una lentejada de ese tipo no se puede. No, pero doctor, yo encima le echo su limoncito encima, eso funciona. Mentira, eso no sirve. Está bien comer lenteja para que, en fin, vayan al baño, regularicen el baño, pero no como tratamiento de ninguna anemia. Para que su público les crea, así les diga así también, ¿no? El ser humano, cuando le dicen lo que quiere escuchar, pues está con usted, pero si le dicen no, la espinaca tampoco sirve, eso es peor, más dañino, preferirle a la lenteja, no a la espinaca, no, nabo, lechuga, beterraga. Es muy frecuente que las personas piensen, porque esta cosa tiene el color rojo, debe ser para la sangre, pues para la sangre, igual en el norte, la garrobina también para la sangre. Eso no sirve nada, un poco de azúcar y nada más. Ninguna utilidad. En buen cristiano, o comen carne, no cualquier carne, o a lo más, lentejas es la única que se escapa desde el punto de vista del anemia preventivo de tratamiento. Hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? Finalmente, a la tercera y penúltima parte de esta exposición, que ya también es breve. Doctor, disculpe, ¿y a qué se refiere con rellenas cuando se trataba de carne? Las rellenas es sangre de cerdo embutida, ¿no? También le conocen como sangrecita y tiene otro nombre, pero es sangre embutida. En el intestino del cerdo le ponen la sangre, la hacen hervir y la venden en casi todos los mercados realmente. Es dulzón, pero es un dulce de ese que no es muy agradable, pero si se puede comer es genial. A propósito, recuerdo que un paciente me decía, doctor, comer rellenas no me sube el colesterol porque es sangre. No, no sube el colesterol. Pero bueno. El tercer punto trata sobre el cuadro clínico. Cuando ustedes han hecho síndrome anémico en semiología, le han dicho pues palidez, cansancio, fatiga, tenerse sueño, todo lo que se me pregunta. Eso no aplica en el viejo, no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque la fatiga, debilidad, lo van a atribuir al hecho, no, pero que ya está viejito, ya tiene que descansar, no te canses, papá, ¿no?
Entonces el médico ni la familia atribuye eso que puede ser niños que pierden eso. Y usualmente el paciente, el viejo, no se queja tampoco de eso, porque asume que eso es normal para la edad. Entonces el cuadro clínico de anemia en el viejo es súper recontra diferente al del adulto joven. Otro problema que hay, que ustedes de este curso van a salir, porque en patología les deben haber enseñado, que la anemia ferropénica pues microcítica, y la B2 es macrocítica y esas cosas. Mentira, eso no se aplica en el viejo. Y eso confunde al miembro. Piensa que lo que le han enseñado, que es por un adulto joven, se aplica al viejo. Y no, no. Son frecuentes los casos de anemia ferropénica con volumen normal. Algunas estadísticas dicen 40 y otras llegan hasta 70%. Volumen normal y ferropénico. O incluso alto. Un nada despreciable 15% de anemias por deficiencia de B12 y ácido fólico viene con volumen alto en los viejos. ¿Cómo? No me enseñaron eso. Y pues lastimosamente los encaran, los ponen en sus cabecitas de la forma en que van a aprobar un examen, pero no en la vida. Entonces, ¿de qué viene el viejo? ¿Por qué razón viene el viejo a la consulta? ¿Cómo sé que un viejo debe tener anemia? He puesto de los 3 más grandes estudios que hay sobre cuadro clínico y viejos, ¿no? Y los en el costado los van a leer. Dice disminución cognitiva. Es decir, el viejo que era capaz de contarme su historia todos los días, la misma historia, un día amanece y ya no quiere contarme. No es que tenga de ser bien, no quiere contarme. Ya no dice, ¿para qué contarme? Cambios en el carácter. Un viejito bonachón, luego pasa a ser triste o renegó. Impacto en la calidad de vida, lo que les decía, que el viejo deja de salir, o la abuelita deja de mirar la misa, que antes miraba pues la misa con la pandemia mañana, tarde y noche. Disminución de la fuerza muscular, depresión, demencia y disminución cognitiva. Esos son los principales síntomas. Si ustedes pudieran juntarlos, se dan cuenta que la mayor parte son síntomas neurológicos o psiquiátricos. Es la esfera cognitiva en la que se afecta más. Y que el viejo tenga anemia tiene consecuencias. Obviamente, un viejo si tiene anemia por cualquier tipo, de cualquier severidad, tiene mayor riesgo de morirse de lo que sea, pero se va a morir. Mayor dependencia funcional. Antes mi abuelo era capaz de irse al baño, a lavar sus cositas, compraba su pan, y ahora yo lo tengo que acompañar al baño y yo le tengo que cocinar. Solo por anemia. No, pero eso es porque se está volviendo bien. Mayor riesgo de demencia. Mayor riesgo de delirio. ¿Qué es delirio? Yo hoy día me tengo que hospitalizar porque me dio COVID, digamos. Tengo 70 años. Me hospitalizan, pongo un pie en el hospital y digo, no, hijita, no me quiero ir a mi casa, que no me dejes aquí, por favor. No, papá, tú vas a estar bien. Ya se despidieron y nunca más de la familia. ¿Qué le pasa a esos viejos a la gente? Se desespera. Y eso en el viejo se traduce en un delirio. No, se arrancan las vías y su estado mental se obnubila, habla incoherencias. No, es porque es viejo. De repente la hombre dice, hacemos tomografías. ¿No? Eso es delirio, no es un trastorno psicológico, psiquiátrico agudo de adaptación. Toxicidad frente a fármacos. Muchos fármacos no han sido probados en viejos y se asume la misma dosis que se da en adultos. Ni siquiera se corrigen por función renal. Mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y riesgo de caídas. Lo de caídas yo lo aprendí más o menos en la calle porque me decía, este paciente semillita, ¿no? Ya se cae, se le llama al suelo, le llama a la tierra. Y efectivamente eso era cierto.
Un viejo que se cae 3 veces tiene la probabilidad de morirse dentro del mes siguiente de casi 80%, es casi fijo. 3 veces de caídas en un mes, al otro mes ya se despidió. Con 2 caídas, el riesgo de morirse en los siguientes 30 días es más o menos del 22%, del 22 al 60, 70 hay una gran subida. Con una caída ya está arañando el 12%, ¿no? Las caídas es un cuadro muy frecuente en viejos. Ah, es que me tropecé, doctor, no, es que tenía la suela, es que había llovido, miles de excusas, no importa la caída que sea, sea tropezado con quien quiera. Viejo que cae, ese viejo está enfermo de algo. ¿Qué les puedo preguntar de esto? Sobre el cuadro clínico les pondré, ¿cuál es el síntoma más frecuente? Palidez, fatiga, y ahí todo el mundo me pone palidez y fatiga. Los detesto cuando me marcan palidez y fatiga y me hacen reclamos. No, eso no les importa. Si viene pálido, si viene fatiga, si tiene taquicardia, no les importa, porque yo les voy a decir, eso puede ser fatiga, eso puede ser taquicardia con el viejo, etc. Lo que más me interesa que sepan son los síntomas psicológicos. Y de estos voy a recalcar específicamente caídas de esta clase. Les voy a decir cuadro clínico de un viejo cuando piensan en un viejo con anemia cuando se cae. Ese es el resumen de su cuadro clínico, así de sencillo. Marquen caída. Tropiezos. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No se pueden quejar, les estoy diciendo las preguntas con las respuestas y espero que no haya reclamos. Ya para acabar, les decía, ¿no? La anemia conlleva una hipoxia tisular, la anemia empeora la enfermedad cardiovascular. Entre estos dos factores hacen que haya una reserva fisiológica disminuida, tanto a nivel muscular, esquelético, pulmonar, renal, todo el viejo se viene abajo. Eso se traduce en un síndrome de fragilidad, la fragilidad de mortalidad y se murió el viejo. La cuarta y última parte, un poquito de esta condición inflamatoria y de las comorbilidades. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Desde los 20 años en promedio, los seres humanos empezamos a producir interleuquina 6 y más o menos a partir de los 30 años y un poco antes empezamos a producir factor de necrosis tumoral alfa y no se sabe el por qué. Empezamos produciendo cada día más y más. En la mayor parte terminamos a los 60 años produciendo grandes cantidades de estas dos citoquinas. Tienen que ver con el envejecimiento, sí, pero es otro tema, no me voy a meter. Una de las consecuencias de estas dos citoquinas y otras que se van agregando después es que produce inflamación. Y la inflamación se traduce en anemia por enfermedad crónica y en enfermedades crónicas. Esto era lo que les decía, que la anemia en los viejos se va a traducir en mayor mortalidad y hay una disminución en la producción de eritropoyetina concordante con, con este aumento de las condiciones inflamatorias. Anemia y el riesgo de caídas. Fíjense que el riesgo de caídas es mayor en los viejos que tienen anemia que en aquellos que no tienen anemia. Y aún así, si el viejo se cae 2 veces, hemoglobina 15, no tiene anemia, tiene otra enfermedad. La caída significa que ese viejo está enfermo, no solo de anemia. Puede tener un cáncer de estómago, ¿puede debutar con anemia? Sí, puede debutar con anemia en un viejo. Una tuberculosis puede debutar con anemia en un viejo también. La caída en los viejos es un síntoma y signo muy especial en los viejos. Acabando, ahora el riesgo de muerte, empeoramiento, agravamiento del viejo es mayor si se van sumando comorbilidades. Si tengo solamente anemia, voy a tener una comorbilidad, pero si tengo además anemia, hipertensión, o anemia, hipertensión y diabetes, voy sumando enfermedades, voy sumando condiciones que hagan un deterioro del viejo.
Por ejemplo, en esta tabla, si no tengo ninguna comorbilidad, el riesgo es, digamos, 1, riesgo de muerte. Si solo tengo diabetes, 1.5. Si tengo anemia, 2 veces más de probabilidad de morir. Si yo sumo anemia y diabetes, 2.4 veces. Si sumo anemia, diabetes y enfermedad renal, 3.6. Ya eso ya es bravo. Más de 3 ya es bravo. Si le agrego insuficiencia cardíaca, 4.6. Es decir, si voy sumando comorbilidades, puede tener un mayor riesgo de morir. Y dentro de ellos destaca la anemia. Muy bien, doctores, hasta ahí la exposición. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Doctor, disculpe, y con Sí. respecto a la eritropoyetina, o bueno, dar como tratamiento a la EPO en insuficiencia renal en un paciente, vi que también en algunos casos contraproducía, como que le podría causar hemoglobina, o me equivoqué. No sé si podría No, no se ha ahondar, equivocado. ¿no? No se ha equivocado, doctora. ¿Es bueno tratar la anemia en los viejos? Sí. ¿Con eritropoyetina? Con lo que usted quiera. Pero se dieron cuenta que con eritropoyetina es bueno llevar al viejo a 11 de hemoglobina. No es tan bueno, pero tampoco es tan malo. Digamos intermedio llevarlo a 12 de hemoglobina. Ya, pero este es mi papá, pues lo quiero mucho. Le voy a dar por galones la eritropoyetina, que sí se hizo en la vida real durante 10 años. Ya leerán esto. Eh, y en lugar de mejorar y sobrevivir más, se acortaba su sobrevida. Moría más rápido. Y nunca se supo el porqué. Se piensa, se teoriza que la eritropoyetina, pues ya jalando de los cabellos, tiene una cierta capacidad para desencadenar DCBs isquémicos. Es decir, si yo tengo hemoglobina 8 y me dan eritropoyetina, genial. Si yo tengo hemoglobina 14 y me das eritropoyetina, no sé, para prevenir anemia, me voy a dar DCB isquémico. Pero no explica todo, no es suficiente esto. En años más recientes, inclusive para empeorar la cosa, parece que este mayor riesgo de morir por cualquier causa aparece desde que la hemoglobina llega a 11. Entonces queda ahí la duda. También dar eritropoyetina en los casos extremos sí es bueno, pero cuando ya casi no tiene anemia o es una anemia leve, uno puede levantar la ceja y decir, ¿cuán bueno será? ¿Cuán bueno? Y detallar otros factores. ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctora Adriana. Sí, dígame, doctora. Sí, doctor. Cuando mencionó eso de los asilos, de que, por ejemplo, el anciano estaba con su familia y tenía de hemoglobina normal, y justo cuando, bueno, era trasladado al asilo, es como que dentro de 2 semanas podría resultar en lo que es una anemia, así coma normal o así coma como estaba comiendo en su casa. Entonces, ¿esto a qué se debe? ¿A cómo está el paciente en sí? ¿A cómo se siente? ¿O esto sumado al proceso de inflamación que nos está diciendo? ¿O cómo se debería? ¿Y el tratamiento sería también darle hierro o cómo? ¿O así le dé no funcionaría? La respuesta más franca de un geriatra estadounidense es no sé. No se sabe el por qué. Sí se sabe que algunos pacientes, ¿y por qué 2 semanas? ¿Por qué tan rápido? No. Se sabe que algunos pacientes, sobre todo los que son renuentes, porque hay viejos que de verdad quieren irse a otro sitio, no aguantan la familia, pero hay unos que no quieren, pues, son renuentes, desarrollan un estado de estrés y este estrés eh, parece que potencia, aumenta las citoquinas inflamatorias y estas hacen que aparezca la anemia por enfermedad crónica. Pero no explica todos los casos. Se piensa, se teoriza, no está demostrado, que el viejo que entra en estrés por abandono, sensación de abandono, hace un gran mayor consumo de B12.
se piensa. Eso está basado en estudios pequeños, en reportes pequeños de 5, 10, en máximos 20 pacientes, no son estudios grandes. Parece que hacen eso, ¿no? El ser humano cuando se estresa mucho parece que consume más B12 y esa B12 sería la causa de esta anemia, pero tampoco explica todos los casos. Eso quiere decir, doctor, que si, por ejemplo, yo estoy dirigiendo una clínica, todo viejo que entra, viejo que recibe B12. Sí, no, sí, porque no es un fármaco tóxico. Y no, porque no es todos los casos. Podría algunos, sí, eventualmente tener alguna mejor, alguna respuesta. Y en los viejos que hacen esta anemia, post-hospitalización, post-internamiento, sigue siendo con mucha frecuencia farropénico y se le da igual hierro, igual va a mejorar. Si se da eritropoyetina, sí, usualmente porque, recuerden, es viejo, va a tener farropenia y enfermedad crónica. Pero no hay una explicación para todos los casos, ¿no? Sigue siendo algo un poco misterioso. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien, doctores. A la doctora, doctora Nieves. Sí, doctora Nieves. Doctor, buenas tardes. Sí, quería preguntar con respecto a los valores de hemoglobina en el adulto mayor. ¿Son los mismos o cuándo consideraremos anemia? Ah, ya. Para este curso, hasta el ENAM, siguen siendo los mismos que da la OMS para los adultos en general. 14 más menos 2 en varoncitos, ¿no? Es decir, desde 12 hasta 16 y en mujercitas se admite desde 11 hasta 15. Sin embargo, si usted googlea y lo busca, los gringos sí dicen, no, los viejos yo considero que deben ser, hay gringos que dicen más alto. Sí, es medio raro, medio alocado, nunca he entendido exactamente por qué, no, el viejo debe ser 15 más menos 2 entre los gringos. Y existen los canadienses que dicen, no, para mí, un poquito más bajo. Pero en general, para este curso y ponernos en orden, hasta el ENAM son los valores de la OMS, 14 más menos 2 en varones. Doctor Félix Augusto. Sí, doctor, dígame. Disculpe, doctor, ¿el tratamiento para la anemia en adultos mayores difiere para la anemia de adultos? ¿O es casi igual o parecido? No difiere, no debería diferir. Pero ¿en qué es la diferencia? No en el fármaco en sí, tampoco tanto en la dosis, pero sí difiere en la concepción de que, por ejemplo, si yo tengo una gestante, la gestante sí es probable, muy probable, que tenga solo anemia por ferropenia. En este caso solo ya. En cambio, la anemia del viejo siempre recordar que no es única, que siempre vienen 2 o 3, alguien que esté oculta. Entonces sí hay que darle hierro y algo más, por decirle eritropoyetina, por decirle dos. Esa es la diferencia, el cómo yo lo enfoque. En un joven, yo podría pensar que sí es una anemia única. En un viejo, lo más probable es que no venga una sola, haya más de una. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor Cristian Melgarejo. Doctor, dígame. Doctor, buenas tardes. Más que una pregunta, menciono de que al final le dijera, yo soy el delegado, para enviarle mi correo. Ah, ya, doctor. Sí, tengo acá un lapicero y voy a buscarme un papel. Ahora sí, doctor, dígame, ¿qué correo le envío a la clase? ¿Aló? Ah, ya, muy bien. Doctor, se lo envié al chat. Sí. Sí, justo acabo de leerlo. Cristian-mp-31 Hotmail.
Entre hoy y mañana le hago llegar la clase teórica para que ya la tengan y las preguntas que más que probablemente voy a formular, doctor Carrasco. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, doctores, muchas gracias por su paciencia. Espero no haberlos aburrido. Será hasta otra oportunidad. Gracias, doctor.